Aquí nosotros ya hemos realizado todos los cálculos necesarios para saber el ancho y el alto de la sisa. Y una vez que ya tenemos la distribución de puntos, ahora sí podemos volcarlo a nuestro tejido y llevarlo a la práctica. Yo tengo aquí una pequeña muestrita de puntos y en esta pequeña muestrita de puntos, a las cuales le hice unos cuantos centímetros de altura para que se vea la diferencia de la sisa, vamos a llevar esta pequeña distribución. Me voy a ayudar con unos marcadores con forma de candado bien contrastantes para que ustedes puedan ver cómo señalo a cada lado 17 puntos. Pero si ustedes lo desean, también pueden utilizar estos alfileres de gancho con forma de pera. No he contado la verdad la cantidad de puntos, simplemente puse al azar, así que vamos a ver cuántos puntos tengo acá. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 y 49 puntitos. ¿Qué voy a hacer? En cada una de las esquinas voy a señalar estos 17 puntos que son los 6 centímetros del ancho de la sisa. Entonces, cuento 17 puntos del lado derecho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17 puntos. Marcador va a ir en la aguja. Siempre vuelvan a verificar, por favor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17. Voy al otro lado y vuelvo a marcar 17 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17 puntos. Marcador nuevamente en la aguja. Siempre verifiquen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17. ¿Es necesario señalarlo? La verdad es que no, si ustedes cuentan bien la cantidad de puntos a medida que van haciendo la sisa. Pero yo siempre voy a recomendar que utilicen estas pequeñas ayudas visual siempre y cuando ustedes sean principiantes o simplemente cuando tejan de noche. Tienen que tomar en cuenta que muchas veces tenemos cansancio visual y estos marcadores nos ayudan a señalar cosas importantes. Aparte, esto se utiliza un momento solamente cuando hacemos la curva de la sisa y después tranquilamente lo podemos eliminar. No cuesta nada hacer una pequeña ayuda visual que de todas maneras nos ayuda muchísimo para poder realizar correctamente la curva. Aquí van a ver que en la parte central he dejado muy pocos puntos porque en realidad lo que a mí me interesa es la curva de la sisa. ¿Qué tengo que recordar aquí? Yo voy a tener un ancho de 17 puntos y tengo que generar aproximadamente una altura de 22 hileras. Aparte, yo voy a estar haciendo esta sisa cada 2 hileras, o sea que en el frente genero mi disminución, en el dorso tejo, pero hay que tener cuidado aquí. Cuando trabajamos sisas, la sisa del lado derecho se hace del frente de mi tejido. En cambio, la sisa del lado izquierdo la voy a generar en el dorso. Entonces siempre voy a estar atrasada por este lado, ¿sí? Después esto se compensa cuando una delantero y espalda. Pero quiero que vean que voy a estar generando una sisa de este lado y otra del otro. Entonces, una vez que yo ya he marcado la cantidad de puntos que voy a tener de ancho, vuelvo a ver mi gráfico. Si ustedes recuerdan, yo aquí había generado una pequeña distribución en 4 niveles. Estos 4 niveles me iban a mostrar a mí la cantidad de puntos que yo iba a tener que ir disminuyendo. Y más importante aún, me iba a ir señalando cada cuántos puntos tengo que disminuir. Aquí, en el primer nivel siempre voy a tener la disminución más grande porque en un solo saque voy a tener que estar eliminando 5 puntos. En cambio, en el segundo nivel lo voy a estar haciendo en 2 tramos. ¿Qué quiere decir? Primero voy a arrancar disminuyendo 2 puntos, tejo todos los puntos, regreso y en el segundo nivel voy a estar haciendo otra disminución más
de 2 puntos más y ahí vuelvo a tejer todo y regreso. Solo ahí, cuando yo termine mi nivel número 2, ahí recién voy a pasar al nivel 3. Y si ustedes se fijan, yo aquí tenía que hacer esta disminución en 3 tramos. Primero 2 puntos, después un punto, después un punto. Y así, lógicamente, también con el nivel 4. Aquí lo voy a tener que hacer en 4 tramos, un punto, un punto, un punto y un punto. Entonces, podemos estar utilizando todo el tiempo esta pequeña ayuda visual del gráfico e ir señalando o directamente haciendo una pequeña marquita para no perdernos. Yo voy a arrancar con mi sisa del lado derecho, con mi primer nivel. Vamos a eliminar 5 puntos. Aquí traigo mi muestrita, tengo los 17 puntos marcados, voy a ajustar mi tensión. Estoy utilizando una puntada muy simple, lo que quiero que ustedes vean es la forma de la curva de la sisa y cómo hay que tejerla para que a mí no me quede un escalón. Por ese motivo yo estoy utilizando una puntada simple, pero en realidad esto funciona con cualquier puntada. Aquí lo único que yo voy a tener que ir haciendo es ir disminuyendo 5 puntos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Paso mi primer punto sin tejer, tejo el punto que sigue y el primero que yo pase va a saltar al último que tejí. A ver si se nota ahí. Salto. Y ahí eliminé un puntito. Vuelvo a hacer lo mismo. Tejo el siguiente punto. El punto que tengo a la derecha salta al último que tejí. Y ahí disminuí mi segundo punto. Y así vamos a continuar repitiendo lo mismo hasta eliminar 5 puntos. Aquí tengo 2. Tejo punto, salto punto. Y tengo 3. Tejo punto, salto punto, 4. Tejo punto, salto punto, tengo 5. A ver si se nota ahí. Ahí se pueden ver mis 5 puntos y va a verse de momento como una línea recta. Aquí todavía no hemos comenzado la curva. Si esto está correcto, yo voy a tener que tener aquí 12 puntos. ¿Por qué? Yo tenía 17 puntos en total y por ese motivo también me sirve tener este pequeño marcador para tener una ayuda de verificación si estoy eliminando los puntos correctos. Si yo elimino 5 puntos, aquí en estos 17 debería de tener 12. Vamos a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 11 y el punto de mi aguja son 12. Entonces realmente yo eliminé 5 puntos. ¿Qué tengo que hacer de aquí en adelante? De aquí en adelante lo único que voy a tener que hacer es tejer todos los puntos como se presentan. Entonces voy a ir respetando la puntada, que en mi caso es jersey derecho. ¿Qué pasa con los marcadores cuando yo llegue a ellos? Aquí el marcador simplemente está para señalar. Entonces, lo único que yo voy a tener que hacer es pasarlo lentamente al otro lado y seguir tejiendo de manera normal. Como esta es mi primera hilera y recién estoy comenzando las sisas, lo que yo voy a tener que hacer es seguir avanzando lentamente hasta llegar al final y girar. La acción en realidad de esta sisa es del revés de la prenda, o sea, en el dorso de esta prenda. Entonces aquí tejo hasta llegar al final. Aquí me estoy acercando al final, me quedan solamente 3 puntitos. Los voy a tejer a todos en la puntada que corresponde y después de tejerlos simplemente voy a girar. Giro, estaría en esta hilera 2. Si miro la sisa de este lado, lo único que tengo que hacer es tejer todos los puntos como se presentan. Pero como estoy en el otro lado de la sisa, mi sisa del lado izquierdo, voy a ir atrasada y aquí es cuando yo voy a tener que comenzar las disminuciones de mi primer nivel y tengo que eliminar estos 5 puntos. Aquí siempre vamos a estar atrasados, entonces
lo que tengo que hacer es exactamente lo mismo que hicimos antes. Primer punto, pasa sin tejer. Tejo el siguiente punto, siempre respetando la puntada, que en este caso se ve como revés. Y el primer punto, que fue el que yo pasé, este que está aquí, va a saltar al último punto que tejí. Y ahí yo eliminé un punto. Siempre repito lo mismo. Tejo un punto, salto punto. Y ahí eliminé 2. Tejo punto, salto punto, 3. Tejo punto, salto punto, 4. Tejo punto, salto punto. Y ahí tengo el quinto. A ver si se nota ahí. Es muy chiquito de todas maneras para verlo todavía. Pero siempre si nos queda alguna duda podemos hacer la verificación contando los puntos. Debería de tener 12. 2, 4, 6, 8, 10, 11 y el de mi aguja son 12. ¿Está correcto? Entonces puedo continuar. Una vez que yo terminé de hacer mis 5 disminuciones, solamente tengo que tejer todos los puntos como se presentan. Ahora los estoy viendo todos como revés y por ese motivo los tejo todos como revés. Paso los marcadores, no los tejo, y en realidad lo que yo quiero hacer es llegar casi al final, porque aquí las cosas van a cambiar. Para evitar que mi sisa me quede toda escalonada, voy a tener que hacer una pequeña acción mínima para que me quede una línea de curva suavizada. Entonces, por ese motivo, mi acción siempre va a estar en los últimos puntitos. Simplemente ahora voy a ir tejiendo todos los puntos como se presentan hasta casi llegar al final. Aquí ya paré cuando me quedan 3 puntitos. Estoy llegando ya casi al final y quiero hacer una pequeña diferencia aquí. Cada vez que yo llegue al final de la sisa, el último punto es el que yo nunca voy a tejer. ¿Por qué? Así es como nosotros vamos a suavizar la curva de la sisa. Pero siempre vamos a respetar el movimiento del hilo. Cuidado con eso, por favor, ¿sí? Entonces aquí lo único que tengo que hacer es tejer estos primeros 2 puntos que me aparecen y voy a parar en el último. Paro en el último punto. Yo les dije, este punto tiene que pasar sin tejer, pero sí respeto el movimiento del hilo. Como es revés, hilo va hacia adelante y ahí recién el punto pasa sin tejer y voy a girar. Cuando yo gire, voy a estar en el segundo nivel de disminución. Y este segundo nivel de disminución tengo que hacerlo en 2 tramos. Son 2 tramos donde voy a tener que tejer 4 hileras. Cuidado con eso. Cada disminución equivale a 2 hileras. Entonces aquí voy a tener 4 hileras y voy a tener que disminuir en la primera 2 puntitos. Tejo, vuelvo, 2 puntitos más, tejo, vuelvo y ahí recién puedo pasar al tercer nivel. ¿Estamos? Entonces, vamos a arrancar nuestro segundo nivel. Comienzo con 2 puntitos de disminución. Traigo aquí mi tejido y esto es lo que voy a tener que hacer para evitar que me quede escalonada la sisa. Voy a pasar mi primer punto sin tejer y van a ver que tengo el hilo en el siguiente. Este también pasa sin tejer. Cuidado con eso, por favor, ¿sí? Los dos van a pasar sin tejer. Y voy a simular como si ya lo hubiera tejido y vuelvo a repetir lo mismo. Voy a tener que saltar con el primero, el último. Y así es como la curva va a quedar mucho más suavizada. No se va a ver escalonada, la voy a ver básicamente como más rectita. Entonces lo vuelvo a repetir, lo desarmo. Cuando yo me encuentre todo el tiempo con el comienzo de estas sisas ahora, de aquí en adelante, el primer punto pasa sin tejer. El siguiente punto también pasa sin tejer porque ahí es donde yo tengo el hilo.
Y voy a repetir la acción de saltar un punto para disminuir. Entonces, el que tengo a la derecha salta al último y ahí eliminé un punto. Pero ¿cuántos eran aquí? Eran dos. Entonces, como eran dos, dejo el siguiente punto y lo salto. Y así es como mi curva va a quedar más suavizada y no se va a ver escalonada. No sé si se nota ahí. Entonces, todavía es muy chiquito para verla, pero vamos a continuar tejiendo. Ya eliminé mis dos puntitos, entonces yo debería de tener ahora 10 puntos. Verifiquemos por si acaso. 2, 4, 6, 8, 9 y uno más en mi aguja son 10. Significa que esto es correcto y puedo seguir. Entonces, voy a ir tejiendo todo el resto de los puntos como se presentan hasta casi llegar nuevamente al final porque tengo que hacer una acción similar. Cuando llegue al final, el último punto no lo voy a tejer. Así genero esta curva más suavizada. Entonces, simplemente voy tejiendo todos los puntos hasta acercarme al final. Aquí me acerco al final, me quedan 3 puntitos. El que más me interesa es el último, que es el que tengo que pasar sin tejer, pero siempre tengo que respetar el movimiento del hilo. Estoy viendo mis puntos como derechos, entonces el hilo siempre va a ir hacia atrás. Aquí tejo los primeros dos puntos que me aparecen, que son normales, y el que importa aquí en realidad es el último. Hilo hacia atrás, porque es derecho, punto, pasa sin tejer y giro. Giro, cuidado por favor, aquí tengo que hacer la sisa del lado izquierdo, traigo mi hilo hacia adelante y como tengo que comenzar el segundo nivel de disminución, yo aquí tenía que eliminar nuevamente dos puntitos. Entonces, primer punto pasa sin tejer, segundo punto también pasa sin tejer para generar esta sisa bien rectita y suavizada y como hicimos antes, genero yo mi disminución saltando el último punto. Y ahí yo eliminé un puntito nada más. Para el que sigue tengo que tejer el punto, salto el punto. Y ahí voy a tener mi segunda disminución. Si hace falta, verifico. 2, 4, 6, 8, 9 y 10 puntos. Estamos bien. Entonces ahí yo puedo continuar tejiendo todo el resto de los puntos hasta casi llegar al final. Pero quiero que vean algo. Van a ver que ahí se nota un poquitito más suavizada la curva y no se va a ver un escalón. Claro está, esto es muy chiquito todavía. Tenemos que avanzar un poco más para que esto se note. Aquí me estoy acercando al final, me quedan solamente 3 puntitos. Recuerden aquí, estoy viendo todos mis puntos como revés, hilo va hacia adelante. Entonces, dejo estos primeros dos puntos que tengo aquí en mi aguja y el último punto es el que pasa sin tejer, pero el movimiento del hilo siempre tiene que existir. Entonces, hilo adelante, punto, pasa sin tejer y ahí recién puedo girar. Giro, sigo estando en el segundo nivel de disminución, pero tengo que hacer el segundo tramo. Aquí yo ya he gastado 2 hileras, entonces voy a comenzar con las 2 hileras que me faltan y tengo que hacer nuevamente una disminución de 2 puntitos. Si ustedes se fijan, aquí se ve cómo yo tengo el hilo en el segundo punto. Entonces, voy a tener que comenzar a hacer exactamente lo mismo para que la curva quede más suavizada y no quede el escalón. Paso primer punto sin tejer, paso segundo punto sin tejer y voy a saltar el punto. Ahí yo genero mi primer disminución. No sé si se ve ahí. Tejo el siguiente punto y salto el punto. Y ahí tengo la segunda. Ahí comienza a notarse un poquitito
la curva. Entonces aquí lo único que yo voy a tener que hacer es tejer todos los puntos como se presentan, siempre respeto la puntada. Paso los marcadores, no tengo que hacer ningún aumento ni nada. Y lo único que tengo que hacer es tratar de llegar al otro lado porque nuevamente el cambio está en el último punto. Aquí ya llegué al final, me quedan solo 3 puntitos. Recuerden, lo importante siempre es el movimiento del hilo. Estoy en el punto derecho, entonces el hilo va hacia atrás. Tejo los primeros 2 puntos. El que me interesa es el último. Último punto, hilo hacia atrás y pasa puntos sin tejer y giro. Giro aquí. Tengo que hacer el segundo nivel, el último tramo. Nuevamente voy a pasar mi primer punto sin tejer. Paso el segundo punto sin tejer. A ver si se nota ahí. Y tengo que generar el salto del punto para eliminar 1. Como aquí yo tengo que hacer una disminución de 2 puntos, voy a tejer el siguiente punto y lo voy a saltar. Ahí tejí directamente el segundo tramo, a ver si se nota ahí la curva, y lo único que tengo que hacer es tejer todos los puntos casi hasta llegar al final, porque después cuando yo gire comenzamos el tercer nivel. Aquí yo llegué al final, nuevamente tengo 3 puntos, estoy viendo los puntos como revés, entonces hilo va hacia adelante. Tejo los primeros 2 puntos que me aparecen, el último punto es el que me interesa, el último punto pasa sin tejer y giro. Giro, voy a estar en el frente, significa que voy a tener que hacer mi tercer nivel de disminución. Y aquí las cosas cambian un poco más. Voy a tener que hacerlo en 3 tramos. O sea que aquí voy a ocupar 6 hileras. Primera disminución que yo voy a tener va a ser de 2 puntos. ¿Qué tengo que hacer? Elimino 2, tejo todos los puntos, regreso. Después, nuevamente, cuando esté en el frente de mi tejido, voy a eliminar 1, tejo todo, regreso, frente de mi tejido nuevamente, elimino 1. Y ahí voy a completar mi tercer nivel. Vamos con el primer tramo que ocupa 2 puntitos. Entonces, traigo aquí mi tejido, van a ver que esto lentamente va a comenzar a tener más forma y me voy a ir quedando lógicamente con menos puntos. Lo primero que tengo que hacer es pasar el primer punto sin tejer, paso el segundo y aquí yo tenía que hacer una disminución de 2 puntos. Entonces, este sería el primero y una vez que yo pase mis puntos, salto al último. Y ahí tengo mi primer disminución. La segunda, tengo que tejer el punto y salto el punto. Y ahí recién puedo tejer todo el resto de los puntos como se presentan. Me quedan 3 puntitos nada más. El que me interesa siempre es el último. Estoy en el derecho, entonces hilo va hacia atrás. Tejo los primeros 2 puntos. Y el último punto es el que siempre pasa sin tejer y giro. Giro, voy a estar una hilera trazada. Aquí empiezo el tercer nivel. Paso mi primer punto sin tejer. Paso el segundo sin tejer. Y como tenía que disminuir 2 puntos, una vez que los pase, los voy a saltar. Ahí eliminé un punto. Tejo el siguiente punto y lo salto. Ahí tengo el segundo punto y lo único que tengo que hacer es tejer el resto de los puntos como se presentan hasta nuevamente casi llegar al final. Me quedan nuevamente 3 puntos, estoy llegando al final, estoy en el revés, hilo hacia adelante, tejo los primeros 2 puntos, el último punto pasa sin tejer y voy a girar. Giro, estoy en el frente de mi tejido, sigo estando en el nivel 3 de disminución y voy a tener que hacer mi primer disminución de un solo puntito, por favor, ¿sí? Primer punto, pasa sin tejer. Segundo punto, pasa sin tejer.
tengo que hacer mi disminución y voy a saltar el último punto. Aquí solo tengo que disminuir un punto, entonces de aquí en adelante lo único que tengo que hacer es tejer todos los puntos como se presentan hasta casi llegar al final. Nuevamente me están quedando 3 puntitos, tejo los primeros 2, siempre con el hilo hacia atrás, punto, pasa sin tejer porque veo el frente de mi tejido y giro. Giro, tengo que resolver la sisa del lado izquierdo, entonces, primer punto pasa sin tejer, segundo punto pasa sin tejer, aquí siempre voy a ir atrasada, tengo que eliminar un solo punto, entonces, salto el último punto y ahí tengo mi disminución. Y lo único que tengo que hacer es ir tejiendo todos los puntos como se presentan. Me quedan 3 puntitos, tejo los primeros 2, siempre aquí con el hilo hacia adelante porque es revés, punto, pasa sin tejer y giro. Giro, estoy en el frente de mi tejido, voy a tener que hacer justo el último tramo de este tercer nivel de curva de sisa. Aquí también voy a tener que eliminar un único punto, pero claramente ya puede comenzar a verse la curva. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Paso primer punto sin tejer, paso segundo punto sin tejer y voy a saltar el punto. Así voy a eliminar un puntito y simplemente continúo tejiendo todo el resto de los puntos. Paro un segundo aquí, por favor. Quiero que vean ahí cómo la curva se nota muchísimo más, se nota recta, o sea, bien suavizada, no se ve un escalón. Y lo más importante es que a mí lo último que me tiene que quedar al comenzar el cuarto nivel son los 4 puntitos que yo ya había calculado. Si aquí me quedan 4 puntitos, yo sé que va todo bien porque está todo correcto. Estoy respetando mi diagrama de disminución de puntos de sisa, porque para el cuarto nivel tenía que tener 4 puntos. Paso marcador, sigo tejiendo todo el resto de los puntos como se presentan hasta casi llegar al final. Aquí me quedan 3 puntos, tejo los primeros 2. Hilo siempre va hacia atrás porque es un punto derecho. Último punto, siempre pasa sin tejer para que la sisa me quede perfectamente lisa. Y giro. Giro, aquí tengo que eliminar nuevamente un puntito. Entonces paso primer punto sin tejer, paso segundo punto sin tejer. Y para hacer mi disminución tengo que saltar el último punto. Y así, simplemente tengo que tejer el resto de los puntos como se presentan. Aquí me quedan 3 puntitos, tejo los primeros 2, estoy en el revés, hilo va hacia adelante, punto final, pasa sin tejer y giro. Aquí vamos a comenzar nuestro cuarto nivel, vamos a estar en el lado del frente, justo en la sisa derecha. Y van a ver que en el cuarto nivel vamos a tener que hacer una disminución cada vez. Son 4 puntitos nuevamente, por 2 hileras son 8. Entonces, disminuyo un punto, tejo la ida, tejo la vuelta, ahí están mis 2 hileras. Vuelvo a hacer una disminución, ida, vuelta, ahí tengo 4. Otra disminución, tengo 6, otra disminución, 8. Así hasta completar el cuarto nivel y más que todo los 17 puntos. Eso de ambas sisas. Entonces ahora vamos a comenzar a hacer puras disminuciones de un puntito a la vez. Este sería el cuarto nivel. Aquí traigo mi tejido. Tengo que hacer mi primer disminución del cuarto nivel. Paso un primer punto, paso el segundo, los 2 sin tejer, para evitar que me quede el escalón. Lo único que tengo que hacer es saltar. Y ahí van a ver cómo poco a poco esto va a ir subiendo, ¿sí? Una vez que hice mi única disminución, voy a tejer todos los puntos como se presentan, paso los marcadores, lógicamente hasta llegar al final
el que me interesa es el último punto. Aquí me estoy acercando al final, van a ver que tengo 3 puntitos, tejo los primeros 2 puntos, el que me interesa es el último, hilo hacia atrás porque es derecho, punto, pasa sin tejer y giro. Giro, estoy en la sisa del lado izquierdo, hilo va hacia adelante, nuevamente para evitar que me quede el escalón, paso los primeros 2 puntos sin tejer. Y para hacer mi disminución, lo único que tengo que hacer es saltar el último punto. Y ahí tengo mi disminución. Es una sola, entonces simplemente yo tengo que tejer todo el resto de los puntos como se presentan hasta llegar al otro lado, al último punto que es el que me interesa. Esto van a ver que ya es muy repetitivo. Aquí me quedan 3 puntitos, ya estoy llegando al final, tejo los primeros 2 puntos. El importante siempre es el último, como estoy viendo los puntos como revés, hilo va adelante, punto pasa sin tejer y giro. Giro estaría en el cuarto nivel, segunda disminución, tengo que eliminar un punto nuevamente. Punto pasa sin tejer, segundo punto que pasa sin tejer, tengo que saltar el último punto y ahí tengo mi disminución. Y van a ver que cada vez se nota muchísimo más esta curva de sisa. Lo único que tengo que hacer es tejer el resto de los puntos como se presenta. Aquí llego al final, me quedan 3 puntos, tejo los primeros 2 puntos. Último punto es el que me importa, hilo hacia atrás porque es derecho, punto, pasa sin tejer y giro. Cuando gire voy a tener que hacer otra disminución más. Recuerden, aquí tenía que hacer 4 disminuciones. Voy aquí por la segunda de mi lado izquierdo. Punto, pasa sin tejer, segundo punto, pasa sin tejer y salto el último punto. Así hago mi disminución, ahí claramente se puede ver, y tejo el resto de los puntos como se presenta. Paso aquí mi marcador, pueden ver que estoy al final, me quedan 2 puntitos nada más. Tejo el primer punto que tengo y el último es el que me importa porque este es el que pasa sin tejer y ahí giro. Giro, acomodo un poquitito para que ustedes lo puedan ver. Claramente ya se nota la curva de la sisa. Paso los 2 puntos sin tejer y para hacer mi disminución tengo que saltar el último punto. Ahí tengo mi penúltima disminución de este cuarto nivel y simplemente paso marcador y sigo tejiendo el resto de los puntos como se presentan. Aquí me quedan los últimos 2 puntos, tejo el último punto, hilo hacia atrás porque es derecho, punto pasa sin tejer y giro. Giro, tengo que hacer mi penúltima disminución, paso los 2 puntos sin tejer, salto el último punto y aquí yo puedo decidir directamente si quiero sacar el marcador porque me queda un único punto. Yo lo voy a dejar para que ustedes lo vean, pero si ustedes se fijan ya tenemos casi toda la curva de la sisa. Me queda el último puntito. Entonces simplemente tengo que tejer todo el resto de los puntos como se presentan. Aquí paro un poquitito, van a ver que tengo 3 puntitos y mi marcador nuevamente me está señalando el último punto, ¿sí? Voy a tejer los últimos 2 puntos que tengo aquí antes de mi marcador. Paso marcador, este es el último punto que tengo que disminuir de los 17 puntitos que tenía de ancho. Pero aquí, para que la curva me quede suavizada, hilo hacia adelante, punto, pasa sin tejer y giro. Giro, yo he dejado aquí los marcadores para que ustedes directamente puedan ver que me queda un solo punto y es el último punto que yo tengo que disminuir. Pero ahora, cuando remate este último punto y pase el punto sin tejer, sí voy a necesitar eliminar ese marcador. Una vez que yo saqué mi marcador, voy a necesitar sí o sí
el siguiente punto que tengo para poder eliminar el último punto que tengo yo de mi sisa. Ahí eliminé el punto 17. Van a ver que continúo tejiendo el resto de los puntos como se presenta. Y ahí ya tengo toda la curva de la sisa del lado derecho. Me falta del lado izquierdo. Aquí paré casi al final. Van a ver que tengo 3 puntitos. Está mi marcador, lógicamente. Voy a tejer los últimos 2 puntos antes del marcador. Paso marcador. Aquí estoy en el último punto, siempre hilo hacia atrás, punto, pasa sin tejer y giro. Giro, tengo que rematar el último punto de mi sisa izquierda. Entonces, paso primer punto sin tejer y voy a sacar, sí, mi marcador porque necesito el siguiente punto. Muevo el siguiente punto sin tejer, ahí se puede ver dónde está mi hilo. Y para rematar el último, lo único que tengo que hacer es saltarlo. Una vez que yo salte el último punto, ahora sí puedo tejer todos los puntos como se presentan. Recuerden aquí, voy una hilera atrasada. Entonces, aquí tengo que tejer todos los puntos ya directamente. No hay más curva de sisa. Aquí todo se terminó. Entonces, una vez que yo terminé la última curva de sisa, lo único que yo voy a tener que hacer es tejer hasta el final. Y de aquí en adelante, cuando yo gire, lo que me falta es la altura final que voy a tener hasta llegar a los hombros, porque yo aquí solamente tenía los 7 centímetros de la curva de sisa. Una vez que yo terminé todas las disminuciones de la curva de sisa, voy a encontrarme al comienzo de lo que sería la altura de los hombros. Recuerden que a mí me faltaba todavía esto que eran 14 centímetros más, porque desde el comienzo de la curva de la sisa hasta arriba yo tenía 21 centímetros. Lo único que yo hice es generar la curva que voy a tener justo debajo de la axila. Una vez que yo ya he llegado a la altura de esta curva de la sisa, simplemente tengo que continuar de manera recta. Ya, de aquí en adelante, si nosotros queremos generar la inclinación para los hombros y más que todo para que se acomode esto muchísimo más en la clavícula, es otra historia. Pero de momento, aquí nosotros tenemos que seguir todo recto. Este sería nuestro resultado terminado en la muestrita. Claramente puede verse la curva de la sisa. Y también puede verse cómo esto continuaría más adelante hasta llegar a la altura de los hombros. En mi caso, esta es una muestrita chiquita, por eso tengo tan pocos puntitos en la parte superior. Lo que en realidad a mí me interesa es que ustedes pudieran ver cómo generar esta curva de la sisa sin escalones, que en ambos lados se viera exactamente igual. Y lógicamente respetar no solamente el ancho, sino también la distribución de los puntos y la altura que yo iba a obtener. ¿Qué quedaría de aquí? Lógicamente debería determinar la cantidad de hileras correspondientes hasta completar los 21 centímetros. Pero claramente en esta muestrita puede verse cómo hemos generado esta curva de la sisa en el lado derecho y en el lado izquierdo. Todo esto respetando las medidas correspondientes, las distribuciones y más que todo la forma de disminuir en 4 niveles. Este sería nuestro resultado del día de hoy. Espero que les gustara y nos veremos la próxima.